No me importa lo que diga la gente, 12.000 suscriptores es un gran logro. Si te preguntara cuántos de los que conoces podrías llamar amigos, quizá contestarías que entre 8 y 9. La cantidad de personas a las que realmente le importa lo que tienes que decir probablemente sea incluso menor. Yo, en cambio, tengo miles de fans que disfrutan cada nuevo episodio con fervor y me elogian constantemente en los comentarios. Empezó como un simple pasatiempo, y supongo que aún lo es. Pero sí planeo dejar mi trabajo en tarjeta en cuanto el canal empiece a generar suficiente dinero. Empezó con videos de bromas, animales graciosos y hacer tonterías con amigos. Todo lo que se me ocurrió para conseguir vistas. Jamás imaginé que mi gran oportunidad llegaría con las grabaciones inestables hechas con mi GoPro, cuando Josh y yo nos arrastrábamos por el parque de casas rodantes abandonado en las afueras de nuestro pueblo. Por cierto, Josh era el co-creador del canal. También era mi hermano, pero mejor no hablar mucho de eso. Desde ese primer sabor al éxito, el canal se dedicó a la exploración urbana. Josh y yo recorríamos el estado en nuestra van, colándonos en propiedades abandonadas que muchas veces seguían siendo privadas. Filmábamos en hospitales antiguos, edificios de departamentos, escuelas, ese tipo de lugares. Y si no encontrábamos algo muy interesante, a veces volvíamos a grabar algunas escenas dándoles un giro y añadiéndoles un elemento sobrenatural. Por muy segura que fuera esta fórmula, las cosas empezaban a volverse monótonas. Los últimos videos apenas conseguían unos cuantos cientos de vistas y nos quedábamos sin lugares lo suficientemente interesantes para explorar. El problema era nuestro presupuesto, o mejor dicho, la falta del mismo. Apenas podíamos costear mascarillas respiratorias para combatir los parches constantes de moho negro que encontrábamos. Poder viajar a algunos de los lugares más impresionantes, incluso dentro del país, se sentía como un sueño lejano. Por eso, el correo electrónico se sintió como una bendición. Estaba echando un vistazo rápido al correo basura, buscando alguna información importante antes de borrarlo todo. Fue entonces cuando lo vi. El nombre del tipo era una mezcla desordenada de letras y números, al igual que su cuenta de Gmail. Pero lo que realmente captó mi atención fue el asunto, Interesting Location. Le di clic, esperando encontrar otra sugerencia de un excelente lugar para filmar, que terminara resultando en Bulgaria o algún otro país del este de Europa. En cambio, el correo consistía en un breve mensaje para mí, seguido de un conjunto de coordenadas. La impresión que tuve fue que el inglés no era su lengua materna, lo cual no me daba muchas esperanzas. De todas formas, copié las coordenadas que él incluyó y las pegué en Google Maps. El marcador apareció a 5 millas de mi casa. Inmediatamente llamé a Josh y le dije que preparara sus cosas. Un día después, reunimos todo el equipo posible y una bolsa llena de provisiones. Principalmente sándwiches de pastrami y Gatorade. Además, contábamos con una linterna, lo que parecía ser un botiquín de primeros auxilios, una cuerda, un pedazo de tiza y una linterna de repuesto. Hasta ahora, la cuerda nunca la hemos usado para nada, pero creo que ayuda a mantener la imagen profesional. Durante el camino hacia el lugar pensé que quizá deberíamos haberlo revisado con anticipación, solo para asegurarnos de que valiera la pena. Pero, de todas formas, aunque resultara ser un fracaso, no es como si hubiéramos gastado mucho en gasolina por la corta distancia. Condujimos hacia el bosque y, cuando el camino de tierra se terminó, nos estacionamos y recogimos nuestras cosas. Yo conozco la zona. Pasé la mayor parte de mi infancia explorando estos bosques. Sabía que no se encontraban estructuras abandonadas en el área, pero sí tenía claro que en los alrededores existían cuevas. Mi madre me advirtió enfáticamente que nunca me acercara a ella. Esculpida en la cara inclinada de una pequeña colina se encontraba la oscura entrada a un sistema de cuevas. Siguiendo el mapa en mi teléfono, me tomó 20 minutos caminar desde el camino hasta la entrada. Lo primero que noté fue un montón de latas de cerveza arrugadas y botellas rotas. Temí que cualquier tesoro que se encontrara allá abajo estuviera profanado, pero seguí adelante. «Sabes, mamá nos dijo que nunca nos acercáramos a este lugar», dijo Josh de repente. «Josh», le dije, iluminándole la cara con mi linterna, «tienes 24 años.
¿Qué te importa lo que diga mamá? No, no es eso. Es solo que, a ella realmente no le gustaba que jugáramos por aquí, ¿sabes? No creo que siquiera hayamos visto este lugar y ella ya nos estaba advirtiendo. Me agaché en la entrada y apunté mi luz hacia las sombras. La cueva continuaba unos metros más y luego se detenía sin mostrar nada interesante. Di unos pasos hacia adentro y noté que había una abertura angosta cerca del fondo. ¡Bingo! Agarré la bolsa y avancé. Creo que un amigo de la escuela de mamá desapareció aquí cuando ella era joven, le dije a Josh, incitándolo a seguirme, por eso estaba tan paranoica. Josh me siguió con cautela más adentro. La abertura era apenas un poco más ancha que mi antebrazo. Era un apretado paso, pero pensé que podía lograrlo. Dirigí mi linterna hacia la abertura y vi que el suelo de abajo se veía firme y a solo unos 2 metros de profundidad. Ok, Josh, empieza a filmar, dije mientras sacaba la cuerda de mi bolsa. Até un nudo de Boy Scout alrededor de mi cintura y lancé el otro extremo de la cuerda fuera de cámara. Josh sostuvo la pequeña cámara frente a él y me mostró el pulgar arriba. Le guiñé un ojo a la cámara y arrojé mi bolsa por la abertura. Josh detuvo la grabación de inmediato. Espera, ¿de verdad te vas a meter allá abajo?, preguntó, genuinamente preocupado. Claro que sí. Y no dejes de grabar, respondí, lanzando mis piernas hacia adelante y cayendo por la abertura. Solo sufrí un leve raspón. Agarré mi bolsa y grité para que Josh bajara. Recogí mi linterna y alumbré el área alrededor mío. Caí en una pequeña cámara cavernosa. Podía escuchar el tenue goteo del agua de las estalactitas y, en el borde de la cámara, un agujero tallado brutalmente en la roca. Caminé hacia él mientras Josh comenzaba a descender por la grieta. Oye, Josh, creo que encontré algo, dije, dirigiendo el haz de mi luz hacia el túnel. Josh aterrizó bruscamente, recogió su bolsa y su equipo, y se acercó a mi lado. Con un suspiro, me siguió adentro del túnel. El pasaje continuó por unos metros antes de desembocar en otra cámara. Repetimos la maniobra, dejamos primero las provisiones y luego nos arrastramos adentro. Esta caverna tenía un terreno inclinado y desigual, y con solo una dirección a seguir, continuamos descendiendo. Desalentadoramente, nos topamos con un callejón sin salida. Volvimos a dejar las bolsas y nos miramos. Quizás es un fracaso, sugirió Josh. Ah, probablemente. Aunque tenía grandes expectativas, respondí mientras tomaba un sorbo de agua y me apoyaba en la pared. De repente, sentí un pinchazo agudo en mi costado. ¿Qué carajo?, murmuré para mí, girándome. Apunté mi linterna hacia el lugar donde me había apoyado y noté que sobresalía de la pared un pomo de metal. Miré a Josh para asegurarme de que seguía grabando y volví a fijarme en el pomo. Era apenas perceptible, cubierto de óxido y sedimento. Lo probé y este crujió y rechinó contra algún mecanismo interno, igual de oxidado. Retrocedí y observé cómo una gran sección rectangular de la pared se abría. Me giré hacia Josh, con una sonrisa de pura alegría dibujada en la cara, mientras daba un discurso para el video, exaltando nuestro hallazgo. Hablé a la cámara mientras caminaba por el interminable y uniforme túnel de concreto que se extendía al otro lado de la puerta. La puerta metálica, ya fuera por intención o por el paso del tiempo, estaba cubierta de sedimento que la fusionaba con las paredes de la cueva. Al entrar al corredor, Josh se aseguró de dejar marcas de tiza en la pared. En la mayoría de los edificios no es tan difícil encontrar la salida, pero este lugar se estaba convirtiendo en un verdadero laberinto. No me habría sorprendido encontrarme con un minotauro. Estaba totalmente a oscuras, salvo por los débiles haces de nuestras linternas. Mi única preocupación era la calidad de la grabación mientras Josh y yo descendíamos más adentro del túnel. Este serpenteaba bruscamente a la izquierda y a la derecha, sin dividirse en más de un camino continuo. Las paredes eran secas y grises, salvo por algunas manchas ocasionales, estaban completamente desnudas. Dejé de hablar y permití que Josh me filmara mientras avanzaba. Después de unos minutos caminando, doblamos una esquina que terminaba en otra puerta. Cuando llegamos a ella, me di cuenta de que era exactamente la misma que la primera por la que pasamos, solo que sin el evidente paso del tiempo.
Era de metal, robusta y cubierta por una gruesa capa de polvo. Parecía que llevaba una década sin moverse. Dejé que Joss se colara a mi lado, lo cual era difícil en el espacio reducido, para obtener un primer plano de la puerta. Una vez que lo hizo, le dije que la abriera. Sin decir palabra, lo hizo. Entramos a una pequeña sala con azulejos blancos y cabezales de ducha oxidados a lo largo de las paredes. A través de otra puerta idéntica llegamos a lo que parecía ser un vestuario. Colgados a nuestro alrededor, había trajes y máscaras fabricados en un material similar al caucho, todos de un ámbar opaco. Joss me filmó mientras bajaba una de las máscaras polvorientas de la pared. La sostuve frente a mi cara e hice referencia a un videojuego poco conocido. Antes de salir de la sala, volví a colgar la máscara. Existía un viejo lema de los exploradores urbanos: solo toma fotos, deja solo huellas. Yo lo seguía, la mayor parte del tiempo. Detrás de la siguiente puerta de hierro se encontraba una escalera que descendía aún más. Los escalones eran de concreto y estaban esparcidos papeles que en su momento estuvieron empapados y ahora secos como la pólvora. Sostuve la linterna de manera fija mientras bajábamos. La barandilla estaba oxidada y las bombillas fluorescentes sobre nosotros estaban rotas. Sentí el crujir del vidrio roto bajo mis botas a medida que me acercaba al final. La escalera terminaba en un vestíbulo que no desentonaría en una institución médica. Cruzamos dos puertas dobles que yacían en el suelo, cubiertas de escombros. Al iluminar el lugar, vi que desde la sala principal se abrían 3 pasillos diferentes. Joss filmaba las filas de asientos viejos y raídos mientras yo me dirigía hacia el mapa pintado en la pared del fondo. Contenía un cuadrado naranja con la leyenda "Estás aquí al lado", y con pintura blanca delineaba el plano del edificio. Si era preciso, este lugar era realmente inmenso. Llamé a Joss. ¿Qué encontraste?, preguntó, sosteniendo la grabadora. Creo que es un diagrama de este lugar, le respondí, señalando con el dedo las rutas del mapa. Joss hizo zoom mientras yo notaba la clave de símbolos. Dispersos por el mapa se encontraban pequeñas marcas que comparé con la leyenda para descifrar qué habitaciones se mostraban. Cantina, dormitorios, sala recreativa, sala de irrupción. Joss siguió grabando mientras yo leía la lista de funciones, impresa en una lámina descolorida adherida a un portapapeles colgante. Llegué al final y noté que estábamos en el primer piso de 9. «Y mierda, este lugar es enorme», murmuré. «¿Qué crees que es esto, de todos modos?», preguntó Joss. Me giré hacia él, pero miré directamente a la cámara al contestar. «Pues, claro que no lo sabemos, pero mi mejor suposición es que se trata de algún tipo de instalación nuclear. Quizá un búnker desactivado, algo por el estilo. Ya sabes, el gobierno rara vez nos contaba dónde construían estas cosas, así que no estaría tan loco». Una vez agotada la escena, tomé una foto del viejo mapa con mi teléfono y seguimos adelante. El lugar era una mina de oro. Era como una mezcla entre un silo de armas soviético y un hospital antiguo. Dejamos marcas en los pasillos libertinos, por si en última instancia nos perdiéramos, y aunque contábamos con un mapa, no podíamos arriesgarnos. Cada superficie estaba cubierta de suciedad y mugre, se notaban las partículas danzando y desplazándose en el haz de mi linterna. Mientras recorría esos pasillos abandonados, metiéndome en cada sala sin puerta cerrada, no podía creer que nadie más se hubiera topado con este lugar antes. Estaba emocionado. Esto se sentía como el gran salto que mi canal necesitaba, y Joss grababa cada segundo. La mayor parte del primer piso consistía en salas llenas de camas apiladas. El dormitorio, donde los trabajadores dormían y, supongo, pasaban la mayor parte de su tiempo. No pude evitar preguntarme qué hacían aquí abajo. Me senté en el borde de una de las camas y saqué una caja con llave que estaba debajo. Era pesada y de cuero macizo. Después de intentar un rato, me di cuenta de que no podía abrirla con la fuerza y la devolví pateándola debajo de la cama. Al ponerme de pie, noté que cada cama tenía una caja similar con llave debajo. Probé con algunas más, todas con el mismo problema. Me encogí de hombros ante la cámara y salí de la sala. Después de caminar unos minutos más por el primer piso, nos encontramos con otra escalera.
Hice señas a la cámara para que me siguiera mientras agarraba la barandilla de madera podrida y descendíamos más adentro de la instalación. 2 vueltas después, la escalera terminaba en un corredor estrecho. Incontables puertas, la mayoría cerradas, se encontraban a lo largo de las paredes. Traté de asomarme por las pequeñas ventanas de las puertas, cuando las tenían, pero algo las cubría por el otro lado. Este segundo piso era un laberinto en todo el sentido de la palabra. Joss me filmó tomando una docena de curvas, a la izquierda y a la derecha, hasta que llegamos a otro pequeño vestíbulo. Me senté en una de las sillas en proceso de descomposición y me até el cordón del zapato. Me estremecí cuando una brisa fresca acarició mi cuello. Por la reacción de Joss, él también la sintió. Busqué un respiradero, pero no encontré ninguno. Me levanté y seguí avanzando. Atravesamos una serie de láminas plásticas colgantes y, al otro lado, nos recibió otra puerta que conducía a otra escalera. Saqué mi teléfono para revisar la foto del mapa y me di cuenta de que solo mostraba el plano del primer piso. Sonreí al darme cuenta de mi error e hice una broma sobre mi inteligencia, o la falta de ella, a la cámara. Volví a meter mi teléfono en el bolsillo y abrí la puerta. A mitad de esa escalera se encontraba un escritorio volcado y 2 sillas. Me agaché y abrí los pequeños cajones del escritorio. Cayeron algunos bolígrafos, nada relevante. Salté sobre los obstáculos y luego le pasé la cámara a Joss para que él hiciera lo mismo. Una vez al otro lado, me giré y abrí de manera dramática las puertas dobles dándoles una patada, haciendo referencia a alguna película. Había una puerta justo a la izquierda de por donde entramos, pero la dejamos de lado por ahora y caminamos hasta el final del corredor. Allí se encontraban 2 puertas y un letrero con 2 flechas, una señalando hacia los baños y la otra hacia un comedor. Bueno, tengo mucha hambre, dije a la cámara, frotándome el estómago. Luego me encogí y me hice una nota mental para cortar esa parte. A través de las puertas batientes y adentrándonos en la cantina, nos recibió la sala más grande que habíamos visto hasta el momento. Debió tener el espacio de 1 o 2 campos de fútbol, y las filas de bancos se desdibujaban como un espejismo a medida que se extendían. Me gustaría recordarles que estábamos en completa oscuridad, salvo por la luz que emitían nuestras linternas de mano. Mientras caminábamos despacio por el salón, era sorprendente que no tropezáramos con nada. Un pequeño destello llamó mi atención, y me senté en uno de los estériles bancos de plástico azul grisáceo. Joss se paró a mi lado y filmó de cerca lo que me había traído. Lo admito, pensé que era una moneda o tal vez un pedazo de joyería. En cambio, resultó ser un envoltorio de papel de aluminio. Lo recogí y lo miré detenidamente. Era un paquete de chicle con sabor a manzana, con solo un pedazo restante. Si esto es lo que comían aquí abajo, no es de extrañar que el lugar esté abandonado. Y mira todos estos números, dije, mostrando el envoltorio a la cámara. Me levanté y comenzamos a caminar hacia la cocina. Mientras lo hacíamos, seguía repitiendo en mi mente la broma que se me ocurrió, aunque me di cuenta de que no tenía sentido, ya que la gente no come chicle, pero tampoco me apetecía volver a grabar. Avanzamos hacia la cocina y, en el proceso, el olor se fue haciendo peor. Una vez que saltamos el mostrador y entramos al área donde guardaban la comida, que hacía tiempo se había podrido, el hedor se volvió insoportable. Joss se retiró, enterrando su nariz en su codo, mientras yo perseveraba lo suficiente para echar un vistazo al congelador. El frío conservador llevaba tiempo desaparecido, y la carne que antes colgaba allí se había transformado en un charco negro y rancio. Me atraganté y salí corriendo. Joss me filmó saltando el mostrador y emprendimos el regreso a la puerta por la que habíamos entrado. Me detuve al notar algo colgando de uno de los pilares de concreto blancos. Era un calendario. Me acerqué al calendario y le hice señas a Joss para que hiciera lo mismo. Estaba abierto en marzo, y cada día antes del 27 estaba marcado con una X roja. Lo volteé para ver el frente y noté que correspondía al año 2009. Grabamos un montón de material de mi hallazgo y expuse mi teoría, en tono más serio, de que fue en ese momento cuando abandonaron el lugar. Cuando terminamos de filmar, decidimos sentarnos en uno de los bancos a comer.
Por si te interesa, yo comí un sándwich de pastrami y bebí un Dr. Pepper. Saciados, salimos del salón. En cuanto entramos, giré a la izquierda. ¿No quieres grabar en los baños?, preguntó Josh, tirándome del hombro. Seguro que en los niveles inferiores habrá más oportunidades para grabar. Yo quiero seguir avanzando, y además, acabamos de comer. No quiero andar mirando mierda humana fosilizada de hace una década, respondí. Josh se echó para atrás y llegamos a la puerta contigua a la que usamos para entrar. Era otra escalera que seguimos hasta el cuarto piso. Apenas alcanzamos ese nivel, supe que habíamos dado en el clavo. Parecía como esos hospitales abandonados que ya habíamos visto, pero exagerados. Largos pasillos, de un blanco clínico, estaban llenos de equipo oxidado y en decadencia. Escalpeles y otras herramientas se encontraban tirados por todos lados. Al final del primer pasillo, un soporte sin paciente se alzaba como un fantasma. Le pedí a Josh que enfocara las sábanas ensangrentadas y arrugadas que tapaban una entrada, mientras yo husmeaba en una de las habitaciones accesibles. Dentro, se veía como una silla de dentista, pero con un enorme trepán de hierro colgando del techo. Me sentí como un niño en una tienda de dulces mientras revisaba todos los armarios y cajones, encontrando decenas de expedientes y aún más equipo cubierto de telarañas. Entre la basura, encontré un contenedor plateado del tamaño de una caja de pizza. Se abrió con un clic y, en su interior, hallé una pila de microfichas. Aunque nací después del milenio, aún sabía lo que eran. No encontré un lector de microfichas en la sala, así que regresé al pasillo. De repente, se me ocurrió lo que creí que era una gran idea y sostuve la película frente a mi cara. Con la linterna en el otro extremo la dirigí hacia mí, en lugar de iluminar las imágenes impresas, me dejé cegar por un instante. Me reí de mi propia estupidez y me apoyé contra una pared, frotándome los ojos. Fue entonces cuando oí a Josh llamarme. Seguí el sonido de su voz pasando por otra entrada de escalera y doblando la esquina del corredor. Lo encontré parado, con su cámara, frente a un enorme montón de tierra que caía de un tramo de techo derrumbado. Al darme cuenta de que no había forma de pasar, regresé y me dirigí a la puerta por la que habíamos entrado. Miré alrededor y noté que no existía otro pasaje, ni alguna de las habitaciones sin llave tenía una segunda puerta. Maldiciendo, volví a encontrar a Josh. No hay otra forma de acceder al resto del piso, le dije, aunque él ya había llegado a la misma conclusión. Con sentimiento de derrota, dejamos lo que fue, sin duda, la sección más interesante y prometedora de la instalación y seguimos bajando al piso de suciedad. No nos quedamos mucho tiempo. Claramente, se rompió alguna tubería y el suelo estaba cubierto por unos centímetros de agua marrón y mugrienta. Intentamos avanzar saltando de un tablón de madera podrido a otro. Algunos cedieron bajo nuestro peso y, para cuando alcanzamos la puerta de salida, nuestros zapatos y calcetines estaban empapados. No es que yo prestara demasiada atención, pero deduje que la mayoría de las habitaciones de esa zona se usaban para almacenaje. Abrimos la puerta rápidamente y la cerramos, dejando entrar solo un pequeño torrente de agua que nos siguió por las escaleras en forma de un goteo acelerado. La sala en la que entramos resultaba prometedora, pues tenía un ambiente médico similar al del cuarto piso. Casi giramos a la izquierda cuando noté el símbolo en la puerta a nuestra derecha. Me acerqué, con Josh justo detrás, y vi que en ella figuraba la silueta de un conejo, pintada de rojo. Con una extraña sensación de inquietud, agarré el pomo y entré de golpe en la siguiente sala. Parecía una sala de interrogatorios. Desde donde estábamos, podíamos ver a través del espejo unidireccional. Había un largo escritorio de caoba cubierto con lo que parecía ser equipo de radio. Nos rodeaban unas 6 sillas giratorias. Se parecía a la sala de control de producción de aquel estudio de televisión en el que hice prácticas. En la sala vacía al otro lado del espejo, solo había una silla solitaria de cara a nosotros. Noté que no existía puerta entre ambas salas, ni había una que diera acceso a la sala vacía. Salimos sigilosamente y continuamos por la puerta del lado izquierdo. Y encontramos oro. Era casi una copia exacta del cuarto piso, salvo que, curiosamente, tenía alfombra.
La delgada alfombra granate estaba cubierta de polvo, desviando la atención de las paredes blancas. La primera sala en la que entré, por suerte, tenía justo lo que buscaba, una lupa. No es exactamente un lector de microfichas, pero supongo que de todas formas no habría funcionado sin electricidad. Saqué la tira arrugada de imágenes de mi bolsillo y la acerqué a la lupa, entregándole mi linterna a Joss. Las imágenes eran grotescas. Tenía en mis manos 98 diminutas fotos de gemelos siameses, unidos por la cabeza. Las fotos se habían tomado desde distintos ángulos y, cerca del final de la serie, se apreciaban diversos niveles de descomposición. La última imagen mostraba un intento fallido de separarlos. Me atraganté y dejé caer la microficha. ¿Qué es esto?, preguntó Joss, estupefacto, mientras yo pasaba furioso junto a él. Él me siguió hasta el pasillo, donde me dejé caer contra una pared y me deslicé lentamente hasta el suelo. Joss se plantó sobre mí. «Deja de grabar», le dije, y él obedeció. Se sentó a mi lado y me consoló, sin saber exactamente qué me tenía tan alterado. En mi interior, sabía que no eran solo las fotos, la monótona esterilidad del lugar me estaba afectando. «¿Quieres regresar?», preguntó Joss, «creo que tenemos suficiente material». Sonreí. «Está bien, quiero seguir». «Solo necesito un descanso», respondí. Asintió, me dio una palmada en el hombro, se levantó dejando la grabadora a mi lado y se dirigió a una de las salas. Yo, sin pensar, empecé a acariciar la cicatriz en mi abdomen, resultado de la poco profesional operación que nos separó a Joss y a mí poco después de nacer. Poco después, Joss salió de la sala sosteniendo una carpeta de documentos desgastada. Yo nunca fui bueno en matemáticas ni en lo académico en general, pero reconocí en la portada el símbolo de pi, solo que estaba volteado. «Interesante lectura», pregunté en serio. Joss no respondió y siguió examinando los documentos con atención. Antes de que pudiera decir algo más, comenzó a leer en voz alta. «El sujeto Alep muestra signos de una realineación exitosa del vínculo. Ha respondido correctamente 42 de las 45 preguntas de la evaluación CLE, sin mostrar mucha angustia. Ha continuado desarrollando los pasatiempos e intereses de Tab desde que desarmaron a su hermano. El doctor redactado ha reportado contacto con Tab, aunque eso es imposible. Alep expresa conexión con el conejo rojo, lo que refuerza la evidencia de una realineación del vínculo». Cuanto más leía Joss, más confundido me sentía. «¿Qué significa todo eso?», pregunté finalmente. «¿Quién sabe?», respondió Joss, hojeando los documentos restantes. Cerró la carpeta y leyó el mensaje estampado en la portada, propiedad del grupo Conejo Rojo. Luego expuso su teoría: «Yo apuesto por cosas raras del gobierno. Dios sabe lo que han estado haciendo a espaldas del público». Me puse de pie, quitando las escamas del techo de mis pantalones, y le puse una mano en el hombro a Joss, mirándolo a los ojos. «Dios no tiene nada que ver con esto», dije, y luego agregué: «¿Te importa si volvemos a grabarlo todo?». Después de eso, caminamos por los oscuros pasillos con una inquietud renovada. No quería admitir que tenía miedo, pero tampoco podía imaginar qué podría haber en algunas de esas salas. Algo más aterrador que cualquier hombre del saco, sin duda, así es la curiosidad del ser humano. Giramos en una esquina y creímos ver a alguien. O al menos eso pensamos, mientras nuestros corazones latían a 1000. Fijamos nuestras linternas en lo que parecía ser un traje. Al observarlo más de cerca, notamos que estaba hecho de goma y cubierto de correas. Nos dimos cuenta de que parecía un traje himp y estaba colgando del techo, con el collar atrapado en una tira de luz rota. «Espero que no se hayan cagado», dije, mirando a la cámara por encima de mi hombro. Me acerqué al traje colgante y lo empujé suavemente. Se balanceó de un lado a otro, crujiendo mientras lo hacía. Cuanto más me acercaba, más fuerte me golpeaba el olor a vinagre. Retrocedí y choqué con Joss, quien había dirigido su atención, y la de la cámara, a las marcas de quemaduras en la puerta a nuestra izquierda. La cruzamos y bajamos al 7º piso. Lo primero que vimos fue un esqueleto. Reclinado, mirando al techo, había un esqueleto humano blanqueado el camino, estaba vestido con un traje gris coral.
Mi hermano y yo nos asustamos de inmediato, y se me cayó la linterna, rompiéndose la bombilla. Joss me pasó la cámara y se acercó al supuesto cuerpo. Se arrodilló junto a él, extrañamente calmado, y luego se echó a reír. «Es de plástico, no te preocupes, probablemente sea un maniquí de laboratorio», dijo, sonriendo. Ahora, en el papel de camarógrafo, grabé la interacción de mi hermano con el falso esqueleto. Agarró el cráneo y, con algo de fuerza, lo desprendió. Se levantó, citó a Shakespeare y luego lanzó el cráneo por el pasillo. Nos reímos y dejé la cámara. Yo sostuvo la luz sobre mí mientras yo buscaba en mi bolso la linterna de repuesto. La encontré y seguimos. La primera sala en la que entramos solía ser una especie de quirófano. Caminamos junto a filas de asientos de madera dispuestos como en un pequeño estadio alrededor de una cama de hospital blanca y manchada. La sala me dio muy mala espina, así que pasamos de largo y salimos por la puerta al fondo. Entramos en otro pasillo idéntico. Al encender mi luz, noté que había una silla de ruedas antigua y una intersección en un extremo del pasillo, en el otro, una puerta con la misma silueta roja de un conejo. Caminamos hacia la puerta del conejo, la cual, desafortunadamente, estaba cerrada. Pateando trozos de concreto para despejar el camino, avanzamos por el pasaje. Iluminamos el lugar con luz artificial y, para nuestro horror, descubrimos que la silla de ruedas había desaparecido. «¿Qué carajo?», dijo Joss. Hay que admitir que fue él quien lo notó primero. «¿Qué?», pregunté, preocupado, «¿qué pasa?». «No estaba esa silla de ruedas justo ahí hace un segundo», señaló. Me quedé quieto un momento, reflexionando sobre su pregunta, y pronto me di cuenta de que tenía razón. Contra nuestro mejor juicio, nos acercamos con cautela al final del pasillo. Joss me filmó arrastrándome por la intersección en T, y fue entonces cuando lo vi. A pocos metros del corredor estaba la silla de ruedas. Miré a la cámara mientras me acercaba sigilosamente. Estaba tan oxidada que no se podía reparar, y las ruedas parecían deformadas. Di un paso y vi lo que reposaba en el asiento. Me cuesta describirlo. Estaba cubierto por un material similar al del traje que vimos colgando en el piso de arriba, pero sin correas ni costuras. Era simplemente una caja negra con una esfera extraña reposando encima. La esfera tenía lo que parecía ser un embudo de metal incrustado en la parte delantera, aunque el tubo era corto, apenas de 2 centímetros. De él colgaba un pequeño trozo de cuerda. Lo tomé en la mano y traté de jalarlo, pero seguía saliendo sin fin. Me sentí como un niño intentando quitar un hilo suelto de su suéter, solo para deshacerlo todo. La cuerda que salía estaba manchada de negro y mojada. Joss se acercó y se puso a mi lado, grabando lo que ocurría. De repente, apartó la cámara y se quedó boquiabierto. Miré a mi alrededor, sin saber qué le había pasado. «¿Qué te pasa, hombre?», pregunté. «Eso», balbuceó, señalando al objeto desplomado sobre la silla de ruedas, «es un torso». Al oír eso, volví a mirar el objeto y lo estudié. Admito que podía entender a qué se refería, se parecía a una persona a la que le habían quitado brazos y piernas, pero eso era imposible. Joss estaba a punto de hablar de nuevo cuando, de repente, un dolor debilitante recorrió mi frente y todo mi cráneo. Me apoyé en una pared cercana, mientras una tubería expuesta se clavaba en mi espalda, pero ese dolor no se comparaba con el zumbido en mi cerebro. Apreté los dientes con tanta fuerza que pensé que se romperían y miré a mi hermano, mientras mis manos se aferraban a mi cara. Por su reacción, noté que él también lo sentía. Solté la linterna y su haz iluminó a Joss. No pude ver su luz ni el objeto en la silla de ruedas, que ahora estaba sumido en la oscuridad. El dolor alcanzó un pico tan insoportable que, brevemente, pensé en suicidarme, pero tan rápido como llegó, desapareció. Tropecé hasta Joss y lo ayudé a ponerse de pie. Nos abrazamos, temblando y sudando, con lágrimas brotando de nuestros ojos. Mientras tratábamos de recomponernos, escuchamos una voz. No provenía del entorno, sino desde lo más profundo de nuestras mentes. «Mi nombre es Dagas». Recogí mi linterna y miré a mi alrededor. Su luz se posó sobre la figura sentada en la silla de ruedas, que de repente parecía mucho más humana.
¿Has visto a Ansús?, repitió una voz metálica en mi mente. ¿Qué?, susurró Joss. Me di cuenta de que él también la escuchaba. De pronto, la silla de ruedas rodó hacia nosotros, como si la empujara una enfermera invisible. Ansús. La voz se repitió mientras la silla se acercaba. Ahora estaba seguro de que aquello era su fuente. Los nombres Ansús y Dagas se repetían en mi mente con una extraña familiaridad. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la microficha, ya arrugada. En la luz menguante, vi lo escrito con bolígrafo negro justo sobre las filas de imágenes: hermanos Ansús y Dagas, pre- y post-operación. Miré al objeto en la silla y comprendí que, en efecto, era humano. Extendí mi brazo y le entregué la microficha. Esta comenzó a flotar fuera de mi mano y a suspenderse frente a Dagas, girando lentamente hasta caer al suelo, liberada de su control mental. Como él estaba completamente envuelto, no me percaté de la rabia que sintió al ver las fotos hasta que vi a Joss arrodillarse. Observé aterrorizado como Joss, con lágrimas en los ojos, agarró un gran trozo de concreto desprendido de las paredes. Suplicó a Dagas mientras levantaba el bloque por encima de su cabeza y lo dejaba caer con fuerza. Entendí lo que sucedía y me lancé a su lado. Lo abracé, intentando hacer que se detuviera, pero se movía con una fuerza que no era la suya. Los músculos se hincharon y las venas estallaron mientras seguía golpeándose la cabeza con el bloque, una y otra vez. Me derrumbé hacia atrás y observé cómo la cabeza de Joss se convertía en pulpa. No había forma de que siguiera con vida, sin embargo, sus brazos continuaban moviéndose, triturando su propio cráneo hasta dejarlo en una masa fina. Finalmente, bajó el trozo de concreto, ya rojo. Sus brazos volvieron a reposar a sus lados y no se movió más. En cuanto oí el crujido de la silla rodando hacia mí, salí corriendo. La linterna en mi mano rebotaba de arriba a abajo mientras corría, distorsionando mi visión. Probablemente por eso no vi la malla de tuberías y plástico justo frente a mí. Corrí directo hacia ella y se desplomó bajo mis pies. Caí por el agujero y choqué contra la dura roca del 8º piso. Aterricé sobre mi brazo y la linterna, ambos quedaron rotos. En completa oscuridad, me puse de pie. Agarré mi brazo destrozado y avanzaba cojeando, determinado a alejarme de Dagas. Me choqué con una pared y me di cuenta de que tenía que calmarme y tener cuidado. Pasé, según mi estimación, 4 horas gateando por el 8º piso en total oscuridad. Iba sintiendo las paredes, tratando de encontrar una puerta que condujera a las escaleras para subir. No tuve suerte, y mis manos ya estaban cortadas por rozarlas contra las superficies irregulares. 1 hora más en mi deambular sin esperanza, lo vi, un diminuto punto rojo justo delante de mí. Con cautela, puse un pie frente al otro y me acerqué. Me agaché y extendí la mano. Toqué la cámara de Joss, que aún estaba mojada con su sangre. Me estremecí al comprender lo que eso implicaba. La había dejado donde estaba, junto al cuerpo de mi hermano. ¿Cómo terminó aquí? Todas las posibilidades me helaron hasta la médula. Sin embargo, por necesidad recogí la cámara de video. Tras algunos ajustes, logré activar el modo de visión nocturna. La llevé a mi ojo y miré a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de pinturas de conejos rojos, formando un extraño mural a mi alrededor. Llevaba horas caminando entre ellos. El piso estaba lleno de retazos de tela y muebles rotos, lo que hacía que pisara con inseguridad desde que caí aquí. Me arrastré sobre ellos mientras seguía buscando la puerta de las escaleras, en un mundo de verde artificial y granuloso. El siguiente pasillo al que entré terminaba en una silla de ruedas. Entrecerré los ojos y vi que se movía hacia adelante. Era Dagas. Me di vuelta e intenté correr, pero mi cuerpo agotado no me lo permitió. Giré a la izquierda, luego a la derecha, cojeando por un pasillo en el que no creía haber estado antes. Me di cuenta demasiado tarde de que, si la puerta al final estaba cerrada, estaba en un callejón sin salida. Miré y vi a Dagas rodando por el borde del pasaje, acorralándome. Retrocedí contra la puerta y giré el pomo. Se abrió, y me encontré en el 9º piso. Cientos, quizá incluso miles de cuerpos esqueléticos llenaban el piso. En realidad, no existía un 9º piso,
Toda la estructura se había derrumbado, salvo los primeros escalones, formando una gigantesca caverna de muerte. Se sentía como mirar al abismo más profundo del infierno. Con el puño apretado, me giré para observar a Dagas en el pasillo. Estaba justo frente a mí, y la cuerda de su bozal comenzó a elevarse en el aire. No quería tener el mismo destino que Joss, así que di un paso atrás y caí al vacío. Lo último que recuerdo de ese día fue caer. Desperté, en un lapso de tiempo indeterminado, sobre el césped, entre un montón de latas de cerveza. Me encontraba en medio del bosque, justo afuera de la entrada de la cueva. Hacía mucho sol, apenas pasada la hora del mediodía. Caminé sin detenerme hasta llegar a la carretera. Estuve desaparecido durante 17 días. Durante ese tiempo, reportaron a Joss y a mí como desaparecidos. La policía realizó una búsqueda, pero no encontró nada, y el día antes de que apareciera, la investigación se canceló. Mi familia se llenó de alegría al verme regresar, aunque el dolor por perder a Joss era incalculable. Les conté lo ocurrido lo mejor que pude. No sé cuánto de mi historia creyeron, pero me llevaron con ellos para intentar encontrar la puerta al fondo de la cueva. Nunca la hallaron. Después de eso, mi relato fue prácticamente desacreditado. Fue en ese momento cuando empecé a soñar con un conejo rojo. Bailaba a mi alrededor en un prado e intentaba llevarme al bosque. Nunca lo seguí. Una semana después, por fin tuve algo de tiempo para mí. Me desplomé en la cama de mi antigua habitación, ya que he estado quedándome con mis padres desde que regresé. Tras una siesta, me senté y me di cuenta de que no había abierto la bolsa que traje conmigo. La agarré, la desabroché y saqué todo su contenido. Quedaban algunas cosas que habíamos metido, pero lamentablemente, nunca encontré mi cámara. Al darle un sacudón extra, cayó una última cosa, un documento. Comprendí que Joss debió meterlo allí y no vivió lo suficiente para contármelo. Me senté y pasé las siguientes horas leyéndolo por completo. El gobierno de Estados Unidos encubrió todo esto. Han estado experimentando con víctimas de Craniopagus. Aún no sé cuánto tiempo lleva ocurriendo, pero el fundador del grupo Conejo Rojo, Hans Klemme, fue traído a Estados Unidos desde Alemania en 1947. Estaban estudiando alguna forma de telequinesis o telepatía, o algo así. Necesito escribir más, tengo que escribir más, pero justo miré por la ventana y me di cuenta de que la misma camioneta negra que estuvo estacionada al otro lado de la calle esta mañana sigue ahí. Por favor, Reddit, difunde el mensaje. Ya sea por el hombre del abrigo largo tocando la puerta principal o por el dolor creciente que siento en la cicatriz de separación, que ahora se ve extrañamente fresca y abierta, no creo que me quede mucho tiempo.